Nos ubicamos en el libro de Santiago, carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, luego de Hebreos, Santiago. Vamos a leer los 13 versículos del capítulo 2. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hace ya un mes, creo, hemos comenzado a estudiar la carta de Santiago. Hemos dicho que Santiago es la contracción castellanizada del latín San Jacobo o San Jacob. Entonces, Santiago. Este Santiago entendemos que es uno de los hermanos del Señor Jesucristo, hermano físico del Señor Jesucristo, que fue cambiado. Al principio sus hermanos no creían en él, no creían en el Señor Jesús como el Mesías, pero ahora vemos que este Santiago, hermano del Señor, era uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero en este momento en que Santiago escribe esta carta, lo está haciendo para unos hermanos que han tenido que salir del país. Versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Había un momento de persecución, un momento difícil para los hermanos de la iglesia. Ellos tuvieron que salir por una persecución, por momentos difíciles. No podían seguir allí en su país. Pero Santiago, como un pastor está pendiente de las ovejas que están fuera. Y les escribe esta carta. Y definitivamente estar fuera, estar lejos del país, lejos de la iglesia, definitivamente las situaciones que estaban experimentando estos creyentes sin duda eran fuertes y los estaban desalentando, los estaban desanimando, algunos estaban claudicando de la fe. En este sentido, Santiago, el propósito de esta carta es animar, exhortar, ayudar a los hermanos a fortalecerse en la fe. Les da consejos prácticos y quiere que ellos lo apliquen en cualquier situación de presión, porque todas las dificultades y todas las situaciones que están experimentando no han salido del control de Dios. Haciendo un breve repaso para entrar entonces en tema del capítulo 2, versículos 1 al 13, déjeme hilar
el hilo, el pensamiento de Santiago, ¿sí? De qué comienza hablando hasta el punto en que estamos ahora, que es el capítulo 2. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Número 1, hemos aprendido que Santiago, para animar a los creyentes que estaban allí, les dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que hace Santiago es decirle a su audiencia, a aquellos que le estaba escribiendo, cuando estén en prueba o como están en prueba, asúmanlas, tomen esas pruebas con gozo, sabiendo que es un acto beneficioso para ustedes. Estas pruebas los van a ayudar a madurar en la fe cristiana. Eso es lo que dice el versículo 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Siéntanse privilegiados que el Señor está tratando con sus vidas y el medio que Dios está usando para tratar con sus vidas, para hacerlos fortalecer en la fe, es precisamente los tiempos difíciles y duros. Es asumirlo con gozo. Probablemente no sentiremos gozo, pero es asumirlo, es tomarlo de esa manera. Pero definitivamente para el creyente más piadoso, para el creyente en su mejor nivel de santidad, tomar las dificultades como algo para gozarse o de gozo no es fácil. En ese sentido, el versículo 5 es el tema general de toda la carta. El versículo 5 del capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos la sabiduría de Dios para atravesar correctamente las dificultades. ¿Cómo puedo tener gozo en medio de las pruebas? Necesitas la sabiduría de Dios. Necesitas ver la vida como la ve Dios y no como la dicta el mundo. Asumirlas con gozo, las pruebas, no es fácil. Por eso Santiago les dice, pidan esa fuerza, esa sabiduría del Señor. Él está dispuesto a dárselos. Esa sabiduría es necesaria para entender que todos los problemas siempre conducen al bien de su pueblo. No es porque Dios está bravo con su pueblo, no es porque Dios quiere destruir a su pueblo, sino que los está llevando a un mejor nivel de comprensión, y ese es uno de los medios que Dios ha usado en todas las Escrituras. Ahora, hay otras dos cosas que aprendemos en el capítulo 1. Luego de animar a estos hermanos, en el capítulo 1 también Santiago le dice que ellos deben tener la sabiduría de Dios para poder luchar correctamente con las tentaciones. Los versículos 12 al 18, ¿qué es lo que les dice? Ustedes necesitan la sabiduría de Dios para enfrentar correctamente. Ustedes deben saber de dónde vienen las pruebas y las tentaciones. No vienen de Dios. De Dios no se derivan las pruebas, las maldades, las tentaciones. No se deriva eso. Él es el Padre de las luces. De Él se deriva la vida. ¿De dónde proviene todo esto? Las tentaciones, los conflictos, los problemas del corazón del hombre. No diga que alguno es tentado de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie, ni Él es tentado a tentar. No diga eso. Necesitas saber, necesitas sabiduría para comprender eso y luchar correctamente con el enemigo. Tú mismo eres el enemigo. La primera tentación en el que puede caer o en que cae mayormente el cristiano es en quejarse en contra de Dios. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejas sufrir esto? No te quejes. Recuerda que es un asunto de nosotros mismos. De Dios se desprende toda la bondad. 17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Y lo segundo otra cosa que vimos en el capítulo 1, y fue con lo que terminamos la última vez, es que necesitamos la sabiduría para ser hacedores de la palabra de Dios. Y es interesante cómo comienza el versículo 19.
En capítulo 1, versículo 2, comienza diciendo Santiago, hermanos míos, ¿sí? En el versículo 19 del capítulo 1, vuelve otra vez, por esto, mis amados hermanos. Este es un hombre que ama al pueblo de Dios. Este es un hombre que quiere el beneficio del pueblo de Dios y le llama hermanos, amados hermanos. No simplemente ustedes, supuestos creyentes, no, amados, con consideración. No es fácil la situación que estaban experimentando. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Lo primero que les dice en los versículos 12 al 18 es, no se quejen, no hagan esto. Y lo segundo que les dice es, ahora, para no caer en eso, lo que deben hacer es esto. ¿Qué deben hacer? No solamente quedarse con lo que escuchan, sino practicar lo que escuchan, para no caer en el pecado de la murmuración, de hablar en contra de Dios. Eso es lo que básicamente enseña el capítulo 1, brevemente resumido acá. Ahora, hoy nos toca considerar los 13 versículos del capítulo 2. Y para entender el capítulo 2, hermanos, lo primero que debemos hacer es ubicarnos. Ubicarnos porque hay una línea de pensamiento, hay un hilo conductor. Y el versículo 2 dice, hermanos míos, fíjense, una vez más, hermanos míos. Y ahí es como que, mire, quiero llamar su atención a lo que voy a decir, es lo que está diciendo Santiago. Y eso se conecta inmediatamente con el versículo 26 y el versículo 27. Vamos a leerlo para que podamos entender. 26 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua del mal, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El capítulo 2, hermanos, la intención es animar a los creyentes a guardarse sin mancha del mundo, a que ellos realmente practiquen su fe y no se queden como oidores olvidadizos. La intención de Santiago es ahora darles consejos prácticos para demostrar su fe. Guárdense del mundo, guárdense de la forma de pensar del mundo, ¿sí? Guárdense de la manera de hacer las cosas como lo hace el mundo. Ustedes son creyentes, ustedes supuestamente, si tienen la religión verdadera, el cristianismo, entonces ustedes deben guardarse de la mancha del mundo, de la forma de pensar del mundo. Por lo tanto, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo demuestre algo, sea sin acepción de personas. El tema principal del capítulo 2 es, demuestra tu cristianismo en la forma en cómo tratas a tus hermanos. Tú dices que tienes a Cristo, tú dices que tienes la verdadera religión. Bueno, guárdate de la mancha del mundo. No trates a tus, y lo vas a demostrar de manera práctica, no trates a tus hermanos como el mundo se trata a sí mismo. Trátalos de manera diferente, ¿Qué vamos a ver? Número 1, 3 cosas que vamos a ver en esta mañana, luego de esta introducción. Número 1, Santiago introduce el tema de la imparcialidad entre los hermanos. Ese es el versículo 1. La introducción que hace Santiago del tema de la imparcialidad entre los hermanos. Número 2, Santiago en el versículo 2 al 4 hace una ilustración de la imparcialidad que puede haber entre los hermanos. La ilustración entre la parcialidad de los hermanos. Y en tercer lugar, los versículos 5 al 13, una sección larga, es las razones por las cuales evitar la imparcialidad entre los hermanos. Vuelvo a repetir el bosquejo que vamos a seguir en este tiempo. Número 1, versículo número 1, introducción al tema de la imparcialidad entre los hermanos. Número 2, versículos 2 al 4,
ilustración de la imparcialidad entre los hermanos. Y en tercer lugar, versículos 5 al 13, razones para evitar la imparcialidad entre los hermanos. Comencemos entonces con lo primero. Versículo número 1. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Naturalmente, los humanos tienden a dar un trato diferente al otro según como vean, según como juzguen en las apariencias. Pero esos criterios no son los criterios divinos, sino que son los criterios formados. Si me cae bien la persona, la trato bien. Si me cae mal, aunque no conozca a la persona, lo trato mal, lo trato con desprecio, porque no sé, no viste como me gusta que la gente se vista. Uy, usa un color de cabello extraño. No tiene las mismas cosas, ¿verdad? Los mismos intereses que yo. Entonces, hay criterios humanos. Y la gente se distancia, se diferencia. Son criterios arbitrarios de las personas para tratar a unos de una manera y a otros de otra manera. A unos lo tratan, oye, con este sí provoca estar, agradable, a mi gusto. Con el otro no, lo trato de lejos o simplemente no lo trato, no me quiero juntar con esa chusma, ¿verdad? Y lo que Santiago está diciendo es, hermanos míos, no caigan en ese pecado, porque si usted cae en ese pecado de la imparcialidad, es decir, en el pecado de la parcialidad, el pecado de la parcialidad, si usted cae en ese pecado de ser parcial, de no dar un trato igualitario a todos, sino un trato dependiendo de mis gustos, de mis normas, de mis criterios propios, usted está negando lo que usted dice que tiene fe. El favoritismo y la parcialidad es una tendencia pecaminosa. Dar un trato diferente a las personas simplemente refleja que no somos hijos de Dios. Dar un trato a una persona, ¿por qué se da un trato diferente? Porque nosotros, como somos jueces, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, esta persona merece un buen trato. Esta persona no merece un buen trato. Pero los criterios que yo uso para hacer ese juicio de valor son simplemente, según el mundo, es el estándar externo, pero no el interno. Santiago Santiago quiere llamar la atención de sus hermanos para que no haga lo mismo que hace el mundo. El mundo juzga de esa manera. Tiene criterios propios y a unos los trata de una manera, a otros los trata de otra manera, según los criterios que tiene. Santiago quiere que su audiencia examine su fe o su profesión de fe en la manera en cómo se relaciona, cómo trata a sus hermanos. Y él se enfoca en uno de esos pecados, como diría Jerry Bridges, en uno de esos pecados respetables. Hacer acepción de personas es un pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Tener favoritismo con un grupo es pecado. Tratar de cierta manera a uno y a otro de otra manera es pecado, es lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo demuestro mi cristianismo? Bueno, obviamente, no caigo en adulterio, no caigo en robo, no caigo en blasfemar el nombre de Dios, guardo el día del Señor, amo al Señor, pero desprecio a unos cristianos y a otros me caen bien, con eso siempre me la paso. Es un pecado la parcialidad. Santiago está enseñando que la religión verdadera, el cristianismo, trae imparcialidad en el trato con los hermanos. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar al favoritismo. En la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: hermanos míos, no tengáis vuestra fe
no tenga vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo una actitud de favoritismo. No es congruente con el cristianismo. No es congruente con la verdadera religión. Si tienes fe que salva, dijo alguien, si tienes fe que salva, serás imparcial en el trato. Santiago hace una súplica, hermanos míos, le hace una súplica a sus hermanos. Hermanos, escúchenme, hermanos míos, esto es importante, no lo desechen. No sean, como le acabo de describir, oidores olvidadizos. Hagan la palabra de Dios. Son verdaderos creyentes, practíquenlo. Y practíquenlo en primer lugar con los hermanos en la fe. No tengan favoritismos con uno, no sean parciales con uno. Es una súplica, pero en virtud de la comunión que tienen con Cristo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, el Señor es glorioso, su gloria es pesada. Por lo tanto, como Él quiere que se hagan las cosas, así debes actuar. Dale el valor, dale el peso al Señor Jesucristo de lo que Él dice. Y el Señor Jesucristo mismo no fue parcial en su trato. Muchos se mofaban del Señor Jesucristo porque andaba entre ¿quiénes? Entre pecadores y publicanos, ¿cierto? Lo juzgaban mal. ¿Por qué? Porque en la sociedad elitista judía, ¿verdad? Los pecadores, los publicanos son una clase aparte, los gentiles son unos perros y los verdaderos son los judíos. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo trataba por igual al fariseo, le decía lo que correspondía. Al publicano le decía lo que correspondía. El Señor no tuvo preferencias con un grupo u otro. Muchas veces pensamos, no, el Señor siempre estuvo en contra de los fariseos, y no es verdad. Una noche se le presentó un fariseo y ¿cómo le dijo? Vete de aquí, fariseo hipócrita. No, Nicodemo le predicó el evangelio a Nicodemo, así como le predicaba a los pobres. El Señor no fue así. Tengan el ejemplo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que no hizo acepción de personas. Él le predicó a todos por igual. Él trató a todos con la misma dignidad. Santiago dice que es extraño que alguien que se diga creyente caiga en un pecado como este. Es extraño, eso no corresponde. Significa entonces que hacer un juicio llevándose por las apariencias es pecado, porque simplemente le damos valor o le damos dignidad a alguien simplemente por la cosa que veo, pero Dios no es así. Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Jesús es el mayor ejemplo de ello. Por eso es que le dice, hermanos míos, demuestren su fe, siguiendo al glorioso Señor Jesucristo. Si es que lo tienen, hagan como Él hizo. No tengan acepción de personas, no anden con favoritismo. Les voy a explicar entonces, dice Santiago, les voy a ilustrar cómo es el favoritismo del cual estoy hablando. Versículos 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago entonces quiere ilustrar el punto que está tratando. ¿Quieres demostrar tu fe? Observa cómo tratas a tu hermano. No lo debes tratar como el mundo trataría a una persona con bajos recursos. Trátalo de manera correcta como Dios quiere que lo trates. Y pone una ilustración, pone una supuesta hipótesis. Una situación hipotética, pero muy supuesta, porque no se ve con los detalles que hace y todo lo que dice después, no se ve como simplemente, bueno, les voy a poner un ejemplo X. No.
Más bien le estaba haciendo una acusación indirecta. Esto ya ha pasado. Así no se deben conducir. Una traducción es: supongamos que llega un hombre rico a la congregación. Supongamos. Hay una traducción que dice así: supongamos. Entonces lo que está haciendo Santiago es, o visualiza la situación que te voy a colocar. Entra un hombre, ¿verdad? Número uno, pero ahora, lo que quiero también resaltar acá es que es una ilustración bastante extrema, muy extrema. O sea, es una cosa totalmente contrastante lo que coloca allí Santiago. En primer lugar, coloca a un hombre con vestido muy ostentoso, de una forma muy llamativa, y dice con anillo de oro. Esa expresión, hermanos, si entra un hombre con anillo de oro, la referencia no es solamente un anillo, sino que en todos sus dedos tiene un anillo de oro. Imagínense, ¿sí? Esa es la situación que coloca Santiago. Él es muy pedagógico. Imagínate que llegue en este momento, venga por la puerta un hombre con un anillo de oro en cada dedo de sus manos. Y si tiene 6 dedos, imagínense. Un anillo de oro, un anillo en cada dedo, pero cada uno de oro puro. Y llega el otro, ¿verdad? Y este también es ostentoso en su vestimenta, es esplendoroso, una cosa que destella luminosidad. Pero también llega un pobre con vestido andrajoso, es decir, el otro extremo. No es simplemente clase media, es que es un pobre, es que es un vagabundo, un mendigo de la calle, alguien que no tiene absolutamente nada, sino que lo que tiene lo tiene puesto ya. Es todo opuesto. Santiago coloca a su audiencia a decirles: ¿qué harían ustedes en este caso? Si entra una persona y huele, ¿verdad?, Paco Rabanne, pero el otro huele a tufo, ¿cómo los tratarías? Y ahora yo lo aplico a ustedes. ¿Cómo tratarías tú a una persona que entre espléndido? Tú sabes que tienes tremendo vehículo, tremenda posición económica, pero llega un hermanito sencillito, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿A quién saludas primero? ¿Cómo los tratas? Ahí se demuestra el cristianismo, hermano. Ahí se demuestra. Santiago les dice a sus lectores el peligro de juzgar por las apariencias, porque básicamente estás echando a un lado como Dios quiere que tú trates a tus hermanos. El trato que hacemos con una persona siempre debe ser digno o merecedor de mi buen trato. Sea cual sea su situación, cada persona yo debo juzgarlos como dignos de mi buen trato, es lo que está diciendo Santiago. Pero juzgar por las apariencias nos convierte en jueces malos. Versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, es decir, no es cualquiera que entre, es cualquiera de ustedes. Entre vosotros mismos y venís a ser jueces. Una cosa es ser juez, correcto, imparcial, correcto, pero otra es ser un juez con malos pensamientos. Es malo. Hermanos, junto a la cruz, todos los hombres están al mismo nivel. No hay clase social, no hay raza. No lo hay. No hay esas distinciones políticas, no hay esas distinciones sociales, raciales, no lo hay. Ante la cruz todos somos pecadores, y si Dios ha amado a alguien, tú debes amarlo también. Aquel a que Dios ha aceptado por la gracia, tú también lo debes aceptar. No debes ser un anticristo, desechando a aquel que Dios ha aceptado. Dios se ha enamorado de su esposa. Dios tiene una novia, y en esa novia hay pobres y hay ricos también. Y eso es lo que dice Santiago en los otros versículos. La razón para evitar la parcialidad.
la razón para evitar la parcialidad. Hermanos míos, demuestren su fe no siendo parciales. Imagínense que entra entonces un hombre de esta manera y entra otro hombre de otra manera. Y a uno lo tratas de una manera muy espléndida. Ven, siéntate en el mejor lugar. Te vamos a honrar solamente porque tienes dinero. Y al otro, bueno, siéntate donde puedas o aquí debajo de mi estrado. Oye, siéntate en el piso. Siéntate aquí donde yo te vea, debajo de mis pies. No eres un juez malo si haces eso. Versículos 5 al 13 nos dice 3 razones por las cuales debemos evitar la parcialidad. Número 1, debemos evitar la parcialidad porque es congruente con el propósito electivo de Dios. Debemos evitarlo para tener congruencia con el propósito electivo de Dios. Versículos 5 al 7. Fíjense cómo les vuelve a suplicar. Hermanos míos, oíd. Está atento a lo que te voy a decir, porque es muy importante. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrebatan, que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces lo primero que hace es, no tengan parcialidad porque eso no corresponde al propósito salvador de Dios. Santiago entonces apela una vez más a la hermandad que tiene con sus hermanos. Y les dice, él no tiene nada en contra de los ricos como tal. Los ricos no sirven para nada, no. Él está en contra del maltrato a los pobres. Eso es lo que está en contra. Y por eso su énfasis en cuanto al pobre, porque al rico lo trataban bien. Pero al pobre no lo trataban totalmente diferente. Eran hostiles contra los pobres. Eran despreciables contra los pobres. Pero a ambos, dice, Dios los ha elegido. La pobreza no ha sido un obstáculo para que Él sea elegido. Él fue elegido por amor, no por su condición. Tanto el rico fue elegido por gracia, no porque tenía mucho dinero, y de igual manera el pobre es elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo por gracia y no por ser pobre. ¿No ha elegido Dios también a los pobres del mundo? ¿Acaso ustedes se creen solamente privilegiados de ser los elegidos de Dios? Hay algo interesante. La primera persecución, hermanos, que se hizo en la historia de la iglesia, se inició por medio de judíos incrédulos. Por lo tanto, esta persecución o esta dispersión de la cual estaban sufriendo estos hermanos, vino primariamente, o los culpables primarios fueron los propios judíos, sus propios conciudadanos, sus propios connacionales. Y ellos salen. Pero lo interesante es que la mayoría de los que perseguían eran personas, judíos adinerados. Judíos cuyo estatus social dependía de su mentira religiosa, como los escribas, por ejemplo. Dependía de su estado social, dependía los saduceos, dependía totalmente de lo que ellos enseñaban. Ellos eran personas bastante pudientes. Y cuando empezaron a enseñar lo que decía el Señor Jesucristo, fueron en contra del cristianismo. Y lo que está diciendo Santiago es, pero es que ustedes no se dan cuenta de lo antiintuitivo que están haciendo ustedes. ¿Cómo van a tratar, si fuese el caso, a alguien que ustedes saben que ha estado buscando perseguirlos, que ha estado buscando el mal de ustedes y ustedes lo tratan de mil maneras, de una gracia impresionante, pero al otro que no les hace nada, sino que es receptivo al evangelio, ustedes lo desprecian?
¿Qué es eso? Le está diciendo Santiago. No. ¿Saben cuál es el problema? El amor al dinero. Esa es la raíz de su problema. Saben, no importa lo que Él me pueda hacer, aquí lo que me importa es lo que Él me pueda dar. Entonces, si yo me junto con esta persona, aunque yo sé que me va a arrastrar y que blasfema el nombre del Señor, pero lo trato espléndidamente, yo no lo estoy amando a Él, yo estoy amando sus posesiones. Yo quiero que esa persona sea beneficiaria de las riquezas de esta persona. Ese es el problema. Pero como el pobre no te puede dar nada, entonces lo desprecia. El ídolo del dinero. El ídolo del dinero, ese era el problema que tenían estos hermanos. Por eso es que Santiago hace un énfasis grande en, miren que los pobres también fueron elegidos de Dios. Dios ama a ambos. No menosprecia a uno y ama a otros. No. Dios amó también a ricos. Abraham, el amigo de Dios, un hombre muy rico, muy rico. José de Arimatea, un hombre muy rico. Job, un hombre muy rico. Nicodemo, un hombre rico. Estas personas demuestran que la riqueza no es un impedimento, es decir, una persona rica no significa que es una persona merecedora de la gracia de Dios. Pero una persona pobre tampoco significa, ¿verdad? Porque hay pobres enaltecidos, ¿verdad? Un pobre tampoco significa que es merecedor de la gracia de Dios. No. Dios trata a todos, no importa quién, de qué estatus es. El reino de Dios está compuesto por todos, sean pobres o sean ricos. En este caso no había clase media, o eran pobres o eran ricos. La iglesia, hermanos, debe demostrar el reino de Dios. No debe existir iglesias para ricos. Eso es en contra de las Escrituras. No debe haber iglesias para pobres. No. La iglesia es tanto para ricos, para pobres. Ellos se dan la mano en la iglesia y se dicen hermanos. Y se tratan bien. Y el uno no está buscando aprovecharse del otro y el otro no está despreciando al otro. No, ellos se aman. Se aman. Si el reino de Dios es eso, la iglesia debe ser un reflejo del verdadero reino de Dios. Vayan conmigo, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia debe reflejar, en la diversidad del estatus económico de la iglesia, debe reflejar la hermandad perfecta en Cristo. Colosenses 3. Colosenses 3:10. Versículo 9. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Yo debo amar y valorar a mi hermano porque la gracia de Dios está allí. Si es de humilde condición, si es pobre en condición económica, yo debo tratarlo con la misma dignidad, debo ser un juez correcto. Él tiene la misma gracia que puede tener aquel y lo debo tratar bien. A mis hermanos yo los trato como hijos de Dios, son mis hermanos y el estatus económico no me debe
condicionar mi trato con ellos. Lo que está enseñando Santiago es: practica la fe. La fe se demuestra de una forma, en cualquier forma, en cualquier momento. No necesitas simplemente grandes actos de fe. Necesitas demostrar tu fe de manera práctica, inmediata. Hermanos, todos los que forman parte del reino de Dios se debe al propósito de Dios y no a la condición del hombre. Si yo a una persona lo trato mal, yo le estoy diciendo: yo básicamente soy como Dios. ¿Sí? Me estoy dirigiendo como juez, como que tú no eres digno del buen trato. Primera razón: evita la parcialidad para que seas congruente con el propósito de Dios. Número 2, ¿por qué debemos evitar la parcialidad? Porque es congruente con la revelación de Dios. Espero no hayan perdido Santiago. Es congruente con la verdad, con la revelación de Dios. Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. El Señor ya había dicho cómo se debían tratar los hermanos entre sí. Se los dijo en el Antiguo Testamento y Santiago lo que está diciendo es: eso es un reflejo de cómo nosotros nos debemos comportar. ¿A qué se está haciendo referencia Santiago? Levítico 19. Levítico 19. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hemos aprendido de Levítico también. Esas ofrendas de paz representaban ¿qué, hermanos? Hermandad. Hermandad. No hay diferencia. Levítico 19. No pierda Santiago. Levítico capítulo 19, versículo 15 en adelante. Miren lo que dice allí. No harás injusticia en el juicio, ni favorecimiento ¿a quién? Al pobre. Es decir, no, es que yo siempre voy a alar para el pobre. Eso también es malo. Eso también es pecado. No debes ser parcial. Ni favorecimiento al pobre, ni complaciendo al grande, es decir, al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor Jesucristo dijo esa palabra, cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está citando el Antiguo Testamento. Eso no es una cosa nueva. Y lo mismo está haciendo Santiago. Eso está ya en la ley y le llaman la ley real. Fíjense el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, es decir, la ley de la realeza, la ley del reino de Dios. ¿Cuál es la ley del rey? ¿Quién es el rey? Cristo, y a su nombre. Amén. El rey es Cristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Esa es la ley del rey. La ley del rey, la regla. Santiago enseña que el trato parcial es un pecado contra Cristo mismo. Te estás rebelando en contra de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, nos resume esto de manera muy, muy buena. Muy buena. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, aleluya, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, no ama nada a Dios, es un mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú desprecias al pueblo de Dios, si no te gusta estar en la iglesia, si no te gusta estar en la comunión de la iglesia, tú estás despreciando a los hermanos, entonces no te puedes llamar creyente, no te puedes llamar cristiano. Y si en la iglesia, porque hay unos que dicen, no, yo en mi relación con Dios, Dios solito y más nada. No, el amor de Dios se refleja concretamente, como aprendimos, en el amor a los hermanos. Si no amas a los hermanos, es mentira tu amor a Dios, es mentira. Porque tú debes amar lo que Dios ama, y Dios ama la iglesia. Pero por otro lado, dentro de la iglesia, ok, yo asisto siempre a la iglesia, estoy en la iglesia, pero eres contratos parciales, favoritismo entre los hermanos, entonces eres un mentiroso también, porque Dios ama a todos sus hijos, no ama a unos más que a otros. En pocas palabras, esta gente estaba pensando que el maltrato hacia otros creyentes no era pecado. Hay una tendencia últimamente que debemos tener cuidado con aquellos, y lo voy a decir, con aquellos que hablan de separación secundaria. Eso es pecado. Nosotros debemos separarnos del mundo, dice la palabra de Dios. Y debemos separarnos de los hipócritas, de los que no son verdaderos creyentes. Pero si hay creyentes, yo debo amar a mis hermanos. Y si los reconozco como hermanos, debo aceptarlos. Debo amarlos. Si no saben algo, debo procurar que lo sepan y tratarlos con amor y cariño. Y no desde el púlpito con fuego y látigo, porque Dios los ha aceptado. No seamos inmisericordes en el juicio. Probablemente habrá un hermano que no conozca lo que es la importancia del domingo, por ejemplo. Por eso no lo debo despreciar. Probablemente no lo sabe. ¿Qué voy a hacer? Ayudarlo. Pero si alguien lo sabe y desprecia eso, ya ahí no hay comunión. Eso es otra cosa. Lo que está diciendo entonces Santiago, el maltrato a mis hermanos, si son verdaderos hermanos, si lo reconozco como un verdadero hermano en la fe, es un pecado contra la ley de Dios. Y fallar en la ley de Dios en un solo punto es fallar en todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Y el que dijo no cometerás adulterio y no matarás, también dijo ama a tu prójimo. Ámalo. Entonces, estamos fallando en toda la ley, en toda la ley. No puedes decir qué cristiano bautista reformado soy, qué impresionante mi cristianismo, si desprecias a otros hermanos. No es congruente con la ley de Dios, no es congruente con la ley de Dios. Y para terminar, Santiago también nos dice la razón para evitar la parcialidad. Número 1, porque es congruente con el propósito electivo de Dios. Número 2, porque es congruente con la revelación o la ley de Dios. Y en tercer lugar, porque es congruente con el juicio final. Dios va a juzgar de la misma manera en como tú has juzgado. Versículo 11, versículo 12 al 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué es la libertad, hermanos? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es la libertad? No es salir de un gobernante, esa no es libertad. La libertad es hacer y poder hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Tener la oportunidad de hacer lo que se debe hacer, eso es libertad. Adán experimentó verdadera libertad. ¿Sabe por qué? Porque él sabía lo que debía hacer y podía hacerlo. Tenía la capacidad para poder hacer lo que debía hacer, era libre para hacerlo. Nosotros no tenemos ahora la capacidad de hacer lo que debemos hacer, sino que estamos esclavos de nuestros deseos. Y aquí dice, la ley de la libertad. Si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Y la ley de Cristo da libertad. El que está bajo el reinado de Cristo es verdadero libre. Y si tú estás bajo el reinado de Cristo, si tienes la ley real, si tienes la ley de la libertad, pero juzgas inmisericordiamente, Dios también te juzgará de la misma manera, tal como vemos en Mateo 25. Ustedes no trataron, por cuanto no trataron correctamente a uno de estos mis pequeñitos, ustedes se irán a la izquierda. La ley de la libertad, hermanos, nos hace libres. Y lo que dice Santiago es: demuestra activamente, de manera práctica tu fe. No seas un oidor olvidadizo, no seas alguien que no haga la palabra de Dios, eso no vale de nada. Demuestra tu fe en el trato con tus hermanos. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Y aquel que no es hermano, la ira de Dios está sobre ti, no la gracia. Pero hoy puede ser el día de la salvación. Si Dios te dice, arrepiéntete, cree en Cristo como ese sacrificio expiatorio por ti, confía en los méritos de tu Hijo, del Hijo Jesús, de Jesucristo. El que está en Cristo ha cumplido la ley. El que está en Cristo está bajo la libertad, la ley de la libertad y no la ley del juicio. Si tú estás en Cristo, tendrás el favor de Dios y tendrás el beneplácito de Dios. Tendrás paz con Dios, justificado por la fe en Cristo. Pero si no, en el juicio final no te juzgará la ley de la libertad, sino la ley de la condena. Dios quiere salvarte hoy. Acepta el regalo de la salvación. Acepta que Cristo ha muerto en tu lugar. Acéptalo de tu corazón. Confía en Él y vive, sé un sacrificio totalmente para Él. Pero si no, en el juicio final, y para el creyente debemos vivir a la luz del juicio final. Mira cómo Dios va a juzgar a aquellos que maltratan al pueblo de Dios. ¿Y vas a seguir tú maltratando al pueblo de Dios? No lo hagas, no lo hagas. Mira el juicio final también, porque eso es congruente. Si tratas correctamente, es congruente como Dios va a tratar en el juicio. Oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has dado en este culto, Señor, a tu nombre. Gracias porque nos hablas por medio de tu Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, Señor. Gracias por darme la oportunidad de explicar esto a mis hermanos, y te pido que esta predicación, que es tan práctica, Señor, es llevar toda la teología, todo el conocimiento a la vida diaria. Y eso es la intención de Santiago. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a tratar bien a nuestros hermanos en la fe, independientemente, que no nos dejemos llevar, no nos dejemos deslumbrar, Señor, por las posesiones económicas. Ni tampoco, Señor, codiciemos las posiciones económicas, las cosas económicas de otros hermanos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por la condición en que nos tienes, contentos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, Señor. Ayúdanos a practicar el contentamiento y amar y respetar y valorar y tratar a todos, Señor, nuestros hermanos, con la dignidad como tú quieres que lo hagamos, para demostrar que somos verdaderos hijos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.